A inicios de año es interesante tocar temas importantes, por demás interesantes. La justicia en República Dominicana siempre lo es. Valentín Medrano, abogado de la República Dominicana, me acompaña en esta ocasión. Bienvenido nueva vez en este escenario que no habías estrenado, esta nueva visual que tiene La Hora con Gregory. ¿Cómo estás, Valentín? Saludos, muy buenas, Gregory. Un grato honor para mí estar compartiendo contigo en este espacio que resulta eminentemente grato, muy acogedor, muy bonito, un set, un background extraordinario. Te felicito por ello. Y también he visto cómo se percibe desde la televisión en los programas que tú haces desde el inicio de la primera entrega en este escenario. Y me encantó, me encantó. Me encanta tu programa por el contenido, pero ahora con esta visual me encanta más, me gusta más. Bien, es que las cosas hay que prestarle atención y adornarlas. Cuando hablamos de adornar, quiero traspolarlo al mundo en que te desenvuelves, la justicia. Eh, Nuestra justicia en República Dominicana, Valentín Medrano, en el año pasado, 2023, pues tuvo un desenvolvimiento que fue siempre motivo de atención, muchas veces por temas que vienen derivados del mismo Estado que ha elevado a través del Ministerio Público casos hacia la judicialización. Eres un trabajador de la justicia día por día, todas las semanas del año. Quisiera conocer cómo te sientes con los últimos años en que ustedes, los abogados, tienen que cumplir una misión, muchas veces con obstáculos propios del sistema y otras veces con la satisfacción de que en algunas cosas se avanza. Mira, a veces resulta obviamente frustrante, sobre todo cuando tú has asumido el derecho, has llegado al derecho, no para comer comida de la que el Señor determinó que naciera del sudor de tu frente. El orgullo que se establece, la satisfacción de producir eh, de producir las cosas que son necesarias para vivir a partir de tu trabajo, sino cuando tú tienes un compromiso un poquito más allá, que es una especie de plus, por así decirlo, en términos motivacionales. Cuando tú tienes un compromiso con la justicia, cuando tú tienes una visual de la justicia. Entonces, ver que nosotros sí, ciertamente, hemos avanzado, pero que avanzamos a paso no de tortuga, porque yo creo que un paso de tortuga es agigantado, y a veces desandamos, porque recuérdate que a cada reforma, por lo regular, le viene una contrarreforma. Cuando nosotros tenemos un objetivo, un ganancial, en términos de derecho, en términos jurídicos, pues después viene una ola de afectación de esas mismas garantías. Pasó con el Código Procesal Penal, que es un Código Procesal Penal tipo para toda América Latina, y que lo único que haría en su momento era igualar al hombre, ver el hombre como hombre, humanizar el proceso, decir todos los humanos son iguales. ¿Y cuáles fueron las principales críticas que se dieron con el Código Procesal Penal? Que la República Dominicana no estaba preparada para ese código. Es decir, que en la concepción que se tenía del ser humano dominicano, del que puebla estos 48,000 kilómetros cuadrados de isla que nosotros conformamos como nación, el dominicano es un subgrupo, es un subhumano, es una subespecie que no merece estar a la altura y en el trato desde el punto de vista del derecho punitivo que tienen otras naciones. Es decir, te decía, ese código está hecho para Suiza, o sea que los dominicanos no merecemos ser suizos. Suizos no, dominicanos con garantías de derecho, dominicanos con garantías penales sustantivas, dominicanos con trato humano desde el punto de vista punitivo. Hoy escribió el doctor Ricardo Nieves, hace unos días, un artículo que te envié, tú dices que lo tienes a media, donde habla de la desigualdad, del derecho penal para los ricos, así se llama, y está publicado en el decano de los periódicos de la República Dominicana, el Listín Diario.
y es una obra fabulosa, una fotografía existencial del sistema penal en todo el mundo, en todo el orbe, poniendo énfasis en la República Dominicana, en nuestra realidad insular. Entonces, a ti te duele por ti, te duele por los tuyos, te duele por el futuro, que nosotros tengamos la concepción de que somos menos, de que no somos humanos igual que todos los humanos, sino que somos subhumanos, como decía anteriormente. Entonces, cuando tú ves que esa también es la regla en el histórico decisional de nuestros tribunales, entonces tú no solamente te preocupas, tú lo sufres. Porque para querer el derecho, para amar el derecho, primero hay que amar la justicia. Y cuando conoces el derecho, entonces lo sufres. Lo sufres de forma absolutamente desesperante. Porque ¿cómo es posible que a estas alturas, a estas andanzas del ser humano, desde que puso pie en la tierra erguido ya, ese ser hasta el momento, nosotros estamos hablando de las garantías penales sustantivas primarias, que no tenemos garantizadas esas garantías de derecho, que los tribunales prefieren ahora, y antes por otras razones, pero ahora prefieren el lucir bien, el like. Y entonces, cuando te presentan a una persona como el mismo demonio, yo digo endemoniar a las personas imputadas en el proceso, cuando te la presentan y te escriben sobre él en letras de periódicos y a veces en letras con faltas ortográficas en las redes sociales, que esa persona es el non plus ultra de la maldad, entonces, ¿qué ocurre? Que los tribunales se comportan con ese tipo de comportamiento, con ese tipo de inquisición social, se comportan con ese tipo de narigonamiento desde el punto de vista de las redes y del interés general de los consumidores de informaciones a través de medios tradicionales y entonces dan fallos acorde con esa realidad. Muy bien, Valentín, tengo la suerte de conversar normalmente con abogados. Sí, tú eres coincidencialmente, tú eres casi abogado ya. Coincidencialmente, la mayoría de los que tengo interacción son penalistas, coincidencialmente. No tiene coincidencia, eso no es coincidencia, porque el 67% del interés de la nación en términos de consumir información periodística tiene que ver con los asuntos punitivos. Muy bien, pues ahí está entonces la respuesta. Ya sé que hay un hecho que no es fortuito pero lo importante, lo que te quiero mencionar es lo siguiente. Ustedes normalmente están quejosos, con razones, convencidos de sus razones, de la aplicación y el recibimiento del día a día de cómo ustedes tienen que manejarse en la justicia. Entonces mencionabas, se adquiere el conocimiento del derecho y a partir de ahí amamos la justicia. Sin embargo, con esas quejas que ustedes tienen en República Dominicana, te pregunto, ¿son los actores que hacen que ese amor no sea correspondido o es el sistema de justicia dominicano? Bueno, son todos, porque los actores son parte del sistema. Entonces es el sistema y dentro del sistema hay responsabilidades particulares de los actores del proceso. Porque obviamente tú no puedes generalizar y decir nada sirve o todo no sirve. Ya. Porque después Pero de nada quisieran no hay nada. que muchas cosas mejoren, empezando por el Ministerio Público. Lo que pasa es que tú te vas a encontrar con oasis jurisdiccionales. Tú te vas a encontrar con personas que dentro del sistema hacen su papel. Pero hay quejas. Y tienen una... me quiero que me hables de las quejas. ¿De por qué? Si es porque son esas personas que se las ponen difícil a ustedes o es un sistema que todavía hay que reorganizarlo, reestructurarlo. Vamos a hablar con ejemplos. Ajá, mejor. Una de las grandes satisfacciones que tengo es a la vez uno de los grandes dolores que yo tengo.
Viene un nombre por ahí. Te puedo poner el ejemplo. Por Muy ejemplo, menciona un caso. Yo te voy a poner el ejemplo de cómo se ha conducido un caso específico de forma incorrecta desde el día cero hasta esta ocasión y cómo el tiempo le ha dado la razón a las personas que han asumido el ir contra derecho, que debieron hacerlo los jueces porque están llamados a hacerlos. ¿Qué significa ir contra corriente? Ir contra mayoría. Los jueces están supuestos a ir contra mayoría, ir contra la corriente. ¿Por qué? Porque te ejemplarizo con un caso rápidamente. En los Estados Unidos, tú puedes buscarlo en el libro de Quentin Reynolds, que yo cito mucho porque es mi libro favorito de derecho. Y mira qué coincidencia, te vas a sentir muy bien. Y don Miguel Guerrero, donde quiera que se encuentre. Es un libro de derecho, para mí es lo mejor que hay como libro de derecho, pero lo escribió un periodista, no lo escribió un abogado. Y hace referencia a la historia de el mejor penalista de todos los tiempos en los Estados Unidos. Sobre todo el más connotado de principios del siglo pasado en los Estados Unidos, que es Samuel Leibovitz, que llegó a ser juez de los Estados Unidos, la Suprema, me parece que es la Suprema Corte de Nueva York. Y ese afamado abogado que llegó a ser juez, que es lo que debe ser. Aquí tenemos el problema que tú puedes ser juez sin haber ejercido. Allá él tuvo una carrera prodigiosa como abogado y después Pasó a ser juez. Pasó a ser juez. ¿Por qué? Porque tenía la experiencia necesaria para algo que en el Código Procesal Penal, en el artículo 172, se llama la máxima de la experiencia. Es decir, tú tienes que tener vivibilidad, tú tienes que tener historia, tú tienes que tener interrelación. ¿Para qué? Para tú agrandar esa experiencia y que se constituya en máxima de la experiencia. Entonces aquí no, aquí tenemos muchos jueces que sin experiencia participan en el concurso, lo pasan y ya son jueces. Eso no está mal, pero no está del todo bien, porque le falta esa interconexión. Entonces, Quentin Reynolds, periodista, escribió la biografía de Samuel Leibovitz. Y ahí él habla de muchas figuras jurídicas y de muchos casos en los que él intervino. Y uno que te va a resultar eminentemente aleccionador para lo que estamos tratando ahora es el caso de 19 personas, 19 testigos presenciales que acusaron a una persona de haber cometido un hecho. Y los 19 testigos presenciales se equivocaron. Se equivocaron. Los 19 estaban totalmente equivocados. Entonces, ¿qué te dice eso? Que no importa lo que parezca, lo que parece no necesariamente es o constituye, en este caso, un hecho punible y la definición del ajuste de una persona a una conducta proscriptiva, es decir, la violación a la ley penal. Te pongo ese ejemplo, pero en los Estados Unidos también se escribió un libro y uno cita mucho a los Estados Unidos porque es el referente de buena justicia en la mayoría de los casos. Falible, claro, ahí está el caso de Lewis, no recuerdo el nombre completo, una persona en los Estados Unidos que se abrogó la condición de asesino de 500 y tantas personas. Y después cuando condenaron a muchísima gente y se resolvieron muchísimos delitos, 500 y tantos delitos, se resolvieron. Pero para después llegar a la conclusión dolida, esto está en un documental en Netflix, que aparentemente él había participado en un solo, la muerte de su madre, aparentemente. Entonces todo lo que él relató como acción criminosa autoasumida era falso. Ese ejemplo te pongo, y es decirte que en los mismos Estados Unidos hay un libro también que se llama Los errores judiciales, donde se tratan de 140 casos donde la justicia penal sancionó basado en un error y 140 inocentes en ese solo libro fueron al patíbulo, purgaron penas y después resultó que eran inocentes. El caso de Scott Boro, para ponerte un ejemplo, famoso, de los negros de Scott Boro, condenados a muerte en principio, y Samuel Leibovitz fue su abogado,
Y después entonces se demostró que por esa violación de lo que se acusaba a esos negros de una mujer blanca, no ocurrió. Por lo menos ellos no participaron. Entonces, por eso la justicia tiene que tener un especial y delicado cuidado y particular tratamiento de cada caso. Cada caso es cada caso y tiene que ser tratado de forma aislada, con pie de plomo, e ir, cuando sea necesario, en contramayoría. Te decía el productor del programa que nos encontramos en el pasillo, te ejemplarizaba, de un hombre que fue a la boda de su ex mujer y la tiroteó cuando ella se estaba casando con otro hombre, su ex. Y en la justicia de los Estados Unidos a ese hombre le dieron una fianza. En Puerto Rico, en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la fianza es constitucional. Es decir, que no importa el delito que tú cometas, a ti te van a dar fianza. Yo conozco el caso de una ex policía que fue llevada a los corrillos palaciegos judiciales por haber asesinado a su padre, a su madre, a un hermano y herido a otras personas. Y le impusieron una fianza altísima, pero le impusieron una fianza. ¿Por qué? Porque se respeta la ley. Aquí, por ejemplo, en nuestro país, ¿se respeta la ley? No, nadie la respeta. Casi nadie. Entonces, cuando tú encuentras a alguien que la respeta, por lo regular tiene problemas porque el sistema, como tú dijiste, el sistema está construido para ir en contra de las personas que asumen la legalidad. Las personas que cumplen con su rol. ¿Por qué te lo digo? Bueno, el artículo 229 del Código Procesal Penal te dice que ni tú ni yo, y muy probablemente prácticamente ninguna de las personas que nos están escuchando y viendo a través de las ondas hercianas, uno y otros a través de sus aparatos televisores, son susceptibles para prisión preventiva, son candidatos a prisión preventiva. Porque el artículo 229 dice que si tú tienes un domicilio conocido, tienes una relación familiar conocida, tienes trabajo también conocido y demostrable, probable, entonces, por esas condiciones de tu relación con la sociedad y por el principio de presunción de inocencia, tú no eres, bajo ninguna circunstancia, susceptible de prisión preventiva. ¿Y la regla qué es lo que dice? Bueno, nosotros hemos tenido ministros con prisión preventiva, procurador general de la República, ex con prisión preventiva, jefes militares generales con prisión preventiva. Entonces, todo eso que se hizo, a la gente le puede doler y puede estar ciertamente enmascarado y contenido en el artículo de Ricardo Nieves, en el sentido del derecho penal de los ricos, supongamos que sean ricos. Pero no importa, porque es que la ley es la que decía que eso no podía ocurrir. Entonces, cuando ocurrió, cuando se hizo, se violó la ley. Entonces, ¿qué estamos nosotros enseñando? Como decía don Miguel Guerrero en estos días con respecto a un ejemplarizar con un asunto cotidiano. Tú tienes la obligación de cumplir con los semáforos. Y sin embargo hay un policía que te está diciendo que pases en rojo. Entonces, ¿cuál es la educación? En definitiva, que se puede violar la ley. ¿Quiénes ejemplarizan con la violación de la ley? Mira, el primero que viola la ley es el presidente de la República. Y por ejemplo, tú lo viste ahora recientemente, cuando él quiso cumplir con la norma y la gente se lo encontró raro y dijo, ahí hay algo raro con eso de cumplir con la fecha para la elección de los jueces del Tribunal Constitucional. Y la gente piensa, bueno, tiene que ver con el asunto de Aerodón, o vienen asuntos que se van a discutir ahí, como la ley de agua en el Tribunal Constitucional, y el presidente tiene su interés y cumplió. Pero entonces tú te vas y lo ejemplariza con otro asunto que tiene que ver con un mandato constitucional que decía que el jefe de la policía solamente podía durar 2 años. Y no duró unos meses. Luego de... ¿Y qué hubo ahí? Una violación de la Constitución y de las leyes. ¿Quién lo violó? El presidente. Entonces, aquí, como dice el artículo de Ricardo Nieves, no solamente en el ámbito penal, sino que la cultura es violar la ley. Violar la ley. ¿Y quiénes violan la ley? Te mencioné el presidente de la República. El Tribunal Constitucional viola la ley. Mira,
Te voy a dar un ejemplo de violación del Tribunal Constitucional a la ley y a la Constitución. El constitucional, Valentín. Sí, el Tribunal Constitucional. Este que sale ahora. Ha salido ya. Bueno, creo que fue el primero, porque fue en el año 2015, que recuerdo yo ahora. 2011 ingresa la primera camada. En el 2015 estaba la primera camada completa. Y esa primera camada acogió como conforme con la Constitución un acuerdo de extradición entre los Estados Unidos y la República Dominicana del año 2015. Y si tú buscas ese acuerdo de extradición, violenta la Constitución de la República, flagrantemente. La violenta, se lo lleva de paro y crea un estadio situacional de inseguridad y de sumisión de la República Dominicana, donde la soberanía no aparece por ningún sitio. ¿Y quiénes firmaron eso? Bueno, la firmó un señor Navarro, que era canciller, por eso yo reivindico como el mejor canciller de la historia de la República Dominicana a Miguel Vargas Maldonado. Porque no nos llevó por estadios situacionales como ese, por acontecimientos que subyugan lo poco que nosotros tenemos de soberanía. Entonces, eso convirtió al dominicano presuntamente infractor, porque ese es el problema, que la gente cree que cuando uno habla de estas cosas, uno dice, pero tú estás defendiendo infractores. No, presuntos inocentes. Presuntos, porque me dice la Constitución que es así. Entonces, ellos se llevaron de paro todo lo que tiene que ver con esas garantías penales sustantivas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos leyes que dicen el máximo de la pena en la República Dominicana son 40 años ahora, ¿verdad? Ah, pero espérate, los Estados Unidos pueden ponerle vida. No, pero que no se puede porque es una garantía de derecho. No sé si tú me entiendes. Es la protección del ciudadano. Porque usted tiene también que poner sus candados para evitar que las personas que cometan ilícito en su país salgan de ahí. Pero si salieron, lamentablemente, por la forma que lo hicieran, no es que la República Dominicana se convierte en un abrigo de delincuentes bajo ninguna circunstancia, sino que le respete la garantía penal sustantiva a todo ciudadano que se encuentre en el territorio de la República Dominicana y pasarlo por el principio de igualdad, por el tamiz de la igualdad. ¿Qué pasa entonces con eso? Que esa misma violación la comete la Suprema Corte de Justicia. Esa misma, la mismita. Yo te puedo poner 20,000 ejemplos, situaciones que lastrean, que dañan, que afectan. Claro, yo no soy un gurú del derecho, yo no soy un augur, pero te puedo asegurar que si tú buscas los casos, por ejemplo, que nosotros tenemos ahora mismo de persecución penal política, te vas a dar cuenta que con humildad lo digo esto, porque quiero que no se malinterprete, que se vea como un asunto de petulancia. Yo veía un programa, te lo voy a enviar, que yo hice en el año 2021 con Dari Terrero, pero también puedo citar en Tu Mañana con Dario, y te puedo citar aquí, a ti, conmigo, en los programas que hemos hecho. Y yo decía en ese programa que el problema de la persecución penal política, en ese problema estaba vinculado al gobierno de los Estados Unidos. Es más, yo dije más, en el año 2021, yo dije que al Procurador General de la República le iban a retirar la visa. 2021. Yo te voy a mandar el programa con Dari Terrero, Tu Mañana con Dari. Pero yo dije más en ese programa, porque yo establecía que era un asunto de intereses que no fueron cumplidos y de afectaciones geopolíticas llevadas a efecto por el gobierno del PLD. ¿Cuáles fueron esas afectaciones? Bueno, pactó con China y habían intereses norteamericanos que querían construir Punta Catalina. Ninguna de esas dos cosas plugaron en los intereses del gobierno de los Estados Unidos, porque tiene que a veces hacer abstracción y diferenciación. Tú no puedes decir los Estados Unidos, no. Los Estados Unidos es todo, y dentro de ese todo hay una cosa que se llama gobierno, una institución que se llama gobierno, y en ese gobierno pululan intereses. Entonces, con todo lo que has dicho, que es mucho, nuestra justicia no tiene la venda puesta en los ojos. No, bajo ninguna circunstancia. Vuelvo y te digo, mira, te lo voy a poner fácil. Artículo 229, redundo en ello.
Toda persona que cumpla con las exigencias del artículo 129 se execra de peligro de fuga. El ámbito de discusión de una audiencia de medida de coerción tiene que ver específicamente con el peligro de fuga. ¿Qué es el peligro de fuga? Aquel peligro inminente que hay de que una persona, si está en libertad, no se vaya a presentar a los actos procesales subsecuentes del proceso. O que pueda afectar, eso se lo agregó como contrarreforma, por eso te hablaba de la contrarreforma, el legislador del año 2015, cuando hizo la modificación del Código Procesal Penal. Como usted se ha referido a un punto tan específico como el de la implementación de penas de prisión preventiva. La prisión Como preventiva medida, no es una pena, es una medida. La medida como manera de medida de coerción. Correcto. Si es tan común, y verdaderamente uno lo ve, es un hábito prácticamente, un hábito judicial, ¿hay alguna vía legal o esos jueces que acometen esas inacciones, si lo vemos desde tu punto de vista, tienen potestad de en algún aspecto que justifiquen tomar esas decisiones? Porque nunca he visto un Valentín Medrano tratando de que un juez sea o sancionado o sea retirado de un caso por no tener la autoridad legal de aplicar prisión preventiva sobre un cliente, por ejemplo, de Valentín Medrano. Sí, hay institutos dentro de la normativa procesal penal a los que tú puedes acudir. Uno de esos institutos... ¿Y ustedes, no hay ninguno de ustedes que haya acudido? No, hay muchísimos. Rigoberto Rosario, tú lo viste aquí en unos programas, yo lo vi, y si tú lo hubiese preguntado, él te dice, no, yo le he puesto querella, juez. Él lo ha hecho. Hay institutos como el Instituto de la Recusación, que norman los artículos 78 al 82 del Código Procesal Penal, en el que tú procuras que un juez se aparte del proceso, porque tú entiendes, por la razón que tú entiendas. Porque si tú sabes que un juez tiene un criterio, y ese criterio no es jurídicamente asentable, tú quieres que se aparte. Ahora, te digo lo que ha ocurrido en la práctica, que esa figura de la recusación, el 98% de las veces, cuando lo incoa la parte imputada del proceso, es rechazado de forma automática, sin ver las razones. ¿Ha habido recusaciones por toma de decisiones de medidas de coerción con prisión preventiva? Sí. Por ese motivo. Yo tuve un caso interesantísimo que te puedo relatar aquí, pero para irte, para que tú veas cómo el sistema se maneja y cómo el sistema es cómplice, una asociación de malhechores sistémica. El 2% de las veces acogen la recusación de la parte imputada. Y al revés, el 98% de las veces que el Ministerio Público la incoa, se la cogen. Y asociación de malhechores jurídicas, eso no es muy institucional. fuerte. No, porque el que delinque es el que ajusta. Pero ¿y esos jueces están delinquiendo? Claro que sí. Porque cuando tú no cumples, y no están abrogados. Vamos a decir delinquiendo no, porque vamos a ser honestos. Ajá. Prevaricando. Porque prevaricación es ir en contra del mandato de una norma. Y es sencillo, si yo te digo a ti, te pongo como juez, porque es que no hay que ser un gran perito del derecho para tú ser juez, no hay que ser un iluminado en términos jurídicos. Es simplemente ver la norma, ver lo que la norma dice y ver los acontecimientos particulares del caso que te está siendo sometido. Te digo a ti, mira, Gregory, todo el que tenga un carro, te pongo un ejemplo, ¿verdad? Para ser específico, todo el que tenga un carro del año 2016 para acá no es susceptible de prisión preventiva. Un ejemplo te estoy poniendo. Y me llevan a mí por un proceso, me están investigando y yo te digo, sí, yo tengo un carro del año 2018. Tú puedes imponer prisión preventiva cuando la ley te dice que no es posible. No sé si tú me entiendes, estoy ejemplarizando, sí, es un asunto para que se entienda. Sí. Entonces, ¿cuál es la dificultad de entender lo que dice la ley y aplicarla? Que a veces es un casi automático. Y esos jueces todos incumplen, están prevaricando, todos, que hacen, cuando hay casos que tienen suficiente presupuesto. Yo te digo todo porque la excepción se dice que lo único que hace es que justificar la regla. La excepción confirma la regla. Entonces, ¿hay jueces excepcionales? Sí, los hay. Excepcionales
que aplican eso. Pero son la mayoría, no. Yo te voy a poner, vuelvo y te pongo el ejemplo. Valentín, para irnos a pausa, algo bien para que el televidente y hasta yo, o empezando por mí, un juez se entiende tiene 7 posibilidades de escoger para medidas de coerción, ¿correcto? Sí. Se decide por la prisión preventiva. Si tiene 7 posibilidades y se decide por la prisión preventiva, ¿estuvo actuando dentro de sus posibilidades legales? No, porque porque la prisión preventiva y el arresto domiciliario son excepciones. Lo digo yo, no, lo dice la Constitución de la República, que dice que la medida de coerción restrictiva de libertad es excepcional. Lo dice el artículo 222 del Código Procesal Penal y está en un trípode de articulados del Código Procesal Penal establecido como excepción. Pero peor, el artículo 150 del Código Procesal Penal, que te va a hablar a ti de lo que es el plazo de duración de la investigación, te dice a ti que hay un plazo cuando se aplica prisión preventiva y uno diferente cuando se aplica una medida de coerción diferente a la prisión preventiva. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que es diferente. Entonces, que excepcionalmente tú puedes escoger esa, la prisión preventiva. Excepcionalmente. ¿Pero qué ocurre? A veces te camuflan la prisión preventiva. Porque, por ejemplo, Gregory, imagínate que a ti, que mira que tú has trabajado mucho, te has esforzado mucho y has hecho buenos negocios, te impongan una fianza de 20 millones de pesos en efectivo. Te están imponiendo una prisión preventiva camuflada. Y el código lo prohíbe por también. Mi incapacidad de yo reunir la prima. Claro, el código lo prohíbe porque el código dice que en ningún caso se debe desnaturalizar una medida de coerción de garantía económica, en ningún caso, porque tiene que estar sujeta a la posibilidad económica de que esa persona pueda cumplir con ella y que no puede bajo ninguna circunstancia desnaturalizarse y aplicarse como una prisión preventiva camuflada. Eso lo dice el artículo 234 del Código Procesal Penal. Hay líneas como delgadas en todo eso porque puede ser subjetivo. No hay línea delgada, las líneas están claras. La delgadez de la línea la impone el hecho de que todos somos infractores en el sistema. Todos infraccionamos. Porque cuando se produce un habeas corpus, por ejemplo, que te dicen a ti, mire, se ordena la libertad de esta persona porque su arresto ha sido ilegal. No te luce que cuando dicen que su arresto ha sido ilegal es que violó la ley el Ministerio Público o quien lo haya arrestado. Entonces, cada vez... Pero se quedó así el hecho. Pero exactamente, pero cada vez que se da una decisión que alberga garantías penales sustantivas favorecidas en torno a una persona imputada, te están diciendo que el sistema violó la ley. Se le puso coto en un momento, pero no quiere decir que se borra la violación a la norma. Bueno, por ahí está la posibilidad que tiene esa persona afectada en reclamarle luego legalmente al mismo Ministerio Público, bueno, pero extrañamente nunca sucede así. Sí ha sucedido. Sí. Lo que pasa es que ahí viene otra vez la violación de la ley por parte de los jueces. O sea, que es desventaja por todos los lados. Óyeme, hubo un señor francés de Samaná que logró que el espíritu de los artículos 235 y 236, perdón, 255 y 256, que establece que cuando una persona es sometida a prisión preventiva y luego se demuestra que era injustificada o que esa persona no era culpable, puede pedir el resarcimiento. Correcto. Y él incoó acción. Y fallaron a favor de él. 500,000 pesos. Creo que recuerdo como ahora fue lo que le dieron como indemnización. Pero después lo revocó el Tribunal Superior Administrativo. ¿Y por Entonces, qué? por violación a la ley. Porque violan la ley. Siempre se viola la ley en favor del que más puede, como decía Ricardo Nieves en su artículo. ¿Y quién es el que más puede aquí? ¿Quién es el mayor cotizante de publicidad? ¿Quién es el que más publicidad coloca? El Estado. Exactamente. Siempre se viola la ley en favor del Estado. ¿Por parte de quién? De personeros del Estado. Vamos a hacer una pausa. Interesante el conversatorio o las explicaciones, la ponencia que está teniendo en esta noche Valentín Medrano con todos ustedes. Venimos en breve.